Bien, buenas noches. Por favor, me confirman si me escuchan. Buenas noches, ingeniero. ¿Se escucha? Muchas gracias, le agradezco. Bien, continuaremos entonces como hablamos la anterior clase. Quedamos de terminar esta unidad 3 que vienen a ser los hidrogramas para luego comenzar con nuestra parte práctica, ¿no es así? Nuestros ejercicios que va a ser a partir de la siguiente clase. Entonces, terminaremos, por favor. Nos faltan ver dos tipos de hidrogramas. Y cabalmente viene a ser el hidrograma, los hidrogramas más utilizados en nuestro medio. Nosotros vimos el hidrograma unitario, ¿no es así? Y resulta que el hidrograma unitario es siempre un hidrograma de partida para cualquier análisis, porque han visto ustedes la aplicación del hidrograma en S o curva en S, necesitaba necesariamente tener un hidrograma unitario, tengo que tener un hidrograma medido, ¿no? Entonces sí o sí lo tengo que tener. Y eso no pasa, no sucede mucho en nuestro medio. ¿Pero por qué no sucede? Porque no tenemos los aforos correspondientes, no tenemos las mediciones de caudal conjuntamente con la precipitación, ¿no? Entonces, no tenemos esos datos, por tanto, se nos torna medio complejo, ¿no? Generar un hidrograma unitario a partir de uno medido. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué otro método tenemos para generar esos hidrogramas? Y resulta que tenemos los hidrogramas sintéticos, ¿no? Sintéticos. Y uno de ellos justamente es el hidrograma triangular. Yo voy a anotar acá hidrograma sintético. ¿No? Entonces, yo les comentaba y les decía que de acá uno de los hidrogramas sintéticos viene a ser el hidrograma triangular. Hidrograma triangular. Y van a ver ustedes, se lo denomina triangular porque justamente es un triángulo, ¿no? Triangular, es un triángulo. ¿Por quién ha sido desarrollado? Si usted lee un poquito la literatura, resulta que Moccus fue, acá le voy a colocar que Moccus fue el que desarrolló este hidrograma, ¿no? Es conveniente contar con otros métodos, eso es lógico, ¿no? No solamente por uno, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pero los datos, nuevamente les digo, los datos, ¿no? Entonces, nos queda aplicar uno de los métodos que simplemente requiere el área de la cuenca y la altura de precipitación caída, nada más. Por eso se lo denomina sintético, ¿no? Y Moccus, ¿qué hizo? Desarrolló un hidrograma unitario sintético, ¿no? En forma de triángulo, el cual, a pesar de su simplicidad, proporciona parámetros fundamentales del hidrograma. ¿Como cuál, por ejemplo? Nosotros hemos visto QP, que dijimos que es el caudal pico, ¿no es así? O el caudal máximo en este caso. Luego hemos visto el tiempo pico, ¿no ve? No sé si recuerdan el tiempo pico. Y obviamente este es el tiempo que transcurre desde que se inicia el escurrimiento. Dibujemos acá
para ir entendiendo un hidrograma. Perdón, acá, ¿qué es lo que sucede? Ahí. Y bueno, vamos a dibujar acá un hidrograma medido versus un hidrograma generado triangular. Y lo dibujamos así. Si recuerdan, ahí está. Y acá me voy a hacer un hidrograma triangular. Ahí está. Ambos estamos hablando de Q, vale decir de agua, de volumen de agua, caudal versus tiempo. Ambos tienen un pico. ¿No ve? Tienen un pico denominado QP o caudal máximo. ¿No ve? Ambos tienen un tiempo desde el momento que comienza el escurrimiento. ¿No es así? TP. TP. Entonces, si vemos acá en ambas gráficas, el tiempo al pico es el tiempo que transcurre desde que se inicia el escurrimiento, ¿no ve? Hasta el pico del hidrograma. Ese es por definición el tiempo pico. Luego vimos también el tiempo base. Voy a colocar acá tiempo base. ¿Ve? Y bien, dijimos hasta dónde termina el escurrimiento, ¿no? Tengo mi tiempo base. Mi tiempo base. ¿No es así? Ahí está, mi TV. Si veo acá en la gráfica, ¿cómo podría definir el tiempo base? Bien fácil, ¿no? Intervalo de tiempo comprendido entre el inicio o el comienzo y el fin o el final del escurrimiento. Nosotros cuando hemos definido el día de ayer, perdón, la anterior clase, no el día de ayer, el hidrograma unitario, dijimos que es el hidrograma unitario de escorrentía directa. ¿No es así? Hemos comenzado a definir a partir de la escorrentía directa. Vale decir que estos volúmenes distribuidos en estos tiempos solamente son de escurrimiento directo. Vale decir de caudal superficial. ¿No es así? Luego también hemos definido el TR, ¿recuerdan? El tiempo de retardo, que era el intervalo comprendido de tiempo, o bueno, perdón, el intervalo de tiempo comprendido entre los instantes que corresponden que el centro de gravedad del dietograma y el centro de gravedad del hidrograma. ¿Se recuerdan? Hicimos una grafiquita, que la podemos volver a hacer porque a partir de ella nosotros vamos a deducir las ecuaciones para determinar especialmente QP. Porque tanto TP como TB y TR son empíricas. Nacen de la sucesión de medidas que hizo Mockus en una cuenca tipo o piloto. ¿No? Entonces, procederé a dibujar. A ver, voy a dibujar nuevamente un hietograma versus
un hidrograma. Acá que tengo precipitación, ahora ya le voy a poner HP, precipitación en exceso. ¿Ve? Y aquí tengo T. Bueno, le voy a ir poniendo ya mis unidades, milímetros. Acá voy a tener Q. Q metro cúbico segundo THRS. Bien, entonces si se fijan, yo voy a proceder a dibujar acá la precipitación efectiva. ¿De acuerdo? Y ahí está. Resulta de que acá la tengo. Y voy a proceder a dibujar el hidrograma triangular. Vale decir, perdón, lo haremos más rectito. Vale decir un triángulo. ¿No es así? Ahí está. Por lo tanto, ¿qué dijimos que viene a ser esta alturita? Precipitación en exceso, HPE. ¿Qué me ha generado a mí? ¿Qué? Escurrimiento directo o caudal superficial. En el hietograma que dibujamos en la anterior clase, resulta que hemos colocado la curva de infiltración, ¿no es así? Y hemos definido la duración de la lluvia versus la duración en exceso. O la duración que me ha producido a mí, ¿qué? Escurrimiento directo. Vale decir, en este caso, va a ser este de acá, ¿no? D sub E. ¿Por qué? Porque esta es una precipitación en exceso. ¿Qué voy a tener por acá? En este punto voy a tener el mayor valor de Q. Vale decir, si hago esta situación, acá yo tengo Q sub P. ¿No es así? También tengo mi TP, tiempo al pico. Y también tengo mi tiempo base. ¿No es así? Y también tengo mi tiempo de retardo. Centro, intervalo comprendido entre los centros de gravedad del hietograma y del hidrograma. TR. ¿De acuerdo? ¿Qué necesito saber acá? Mi variable acá es esta. QP. Necesito saber el caudal que escurre de una manera superficial. Ese viene a ser mi incógnita. Vale decir, acá está, mi Q sub P. Bueno, perfecto. En el hietograma puedo sacar un volumen, ¿no? ¿No es así? Tengo la altura de lámina por la superficie donde cae la lluvia. ¿Qué viene a ser qué? Mi cuenca. Perfecto. O sea que puedo decir que el volumen de escurrimiento en esta cuenca de área A es lo que ha caído
se ha separado ya, se ha infiltrado y todo lo que ha quedado por encima ha comenzado a escurrir. Entonces mi volumen de escurrimiento vendrá a ser simplemente la altura de lluvia por el área, ¿no es así? De esa manera yo cuento con mi volumen de escurrimiento. ¿Eso dónde? En el hietograma. Si me voy al hidrograma, analizaré también qué es lo que sucede. Resulta que mi B sub E, ¿no? Aquí vendría a ser igual a toda el área del triángulo, ¿no? Entonces podría colocar como un medio, a ver, ¿por qué? La base por la altura, a ver, ¿cuánto tengo de base? TV, TV, por la altura QP, por QP. ¿No es así? Bien, o base por la altura sobre 2. Aquí tendría yo una ecuación 1 y aquí tendré la ecuación 2. ¿Qué pasará si igualo la 1 y la 2? La 1 y la 2. Bien, perfecto. Veré qué es lo que sucede. Voy a tener precipitación en exceso por el área, siendo igual a ¿qué? A un medio de TV por QP. ¿No es así? ¿Qué es lo que me interesa saber acá? QP. Perfecto. QP o caudal pico va a ser igual a ¿qué? A 2 veces HP, ¿no? Por A sobre TV. O sea que resulta que mi caudal máximo, mi caudal pico en el hidrograma, está relacionado con la altura de lluvia efectiva en esa superficie que cae en un cierto tiempo. En un cierto tiempo. Bien, ustedes la van a encontrar en cualquier literatura como la expresión general del hidrograma de Moccus para el caudal pico. Si ustedes hacen conversión de unidades para que QP lo saca usted en metro cúbico segundo, o lo determina usted en metro cúbico segundo, y si HPE lo quiere en milímetros, y si quiere que el área de la cuenca entre en la ecuación con kilómetro cuadrado, y el tiempo base entre en HR las unidades. ¿Qué le va a salir? No voy a estar haciendo ese proceso por tiempo. Q sub P le va a salir igual a ¿qué? A 0.5555 de HPE por A sobre TV. Sobre TV. Bien. Esta sí viene a ser la ecuación para un hidrograma triangular, definido por Moccus. Pero analicemos ahora, fíjense, si yo analizo las variables que tiene esa ecuación, ¿qué tengo? HPE. Perfecto. Eso lo puedo determinar. ¿Por qué?
porque conozco el método del número de la curva y puedo determinar HP. Superficie de la cuenca, no hay ningún problema. ¿Qué me falta saber acá? ¿Cuánto vale TB, tiempo base? Bueno, Mockus, a través de un análisis de varios hidrogramas, que lo voy a colocar aquí, en función al análisis de varios hidrogramas, resulta que define de una manera empírica que el tiempo base es igual a 2.67 del tiempo al pico, ¿no? Un desarrollo matemático no existe, simplemente una definición empírica. Como también me dice que el tiempo al pico es igual a la duración en exceso sobre 2, ¿no?, más el tiempo de retardo. Esto sí lo puedo apreciar gráficamente, ¿no es? Tiempo de retardo es igual, fíjense, a la duración en exceso sobre 2, a la mitad. ¿No ve? Y esta función hasta el tiempo al pico. Ordenando, sí puedo decir que el tiempo al pico es la duración en exceso sobre 2 más TR. Entonces, acá, conocer TR es sumamente importante. Y también Mockus dijo entonces, y le voy a poner según Mockus, dijo que el tiempo de retardo es 0.6 del tiempo de concentración. ¿Sabemos encontrar tiempo de concentración? Por supuesto, ya tenemos. Como también dijo que podemos determinar el tiempo de retardo a través de la siguiente expresión, 0,05 por L sobre la raíz de S, ¿no es así?, elevado a 0,64. Bien, yo analizo acá 0,6 de TC. Ustedes agarren la expresión de Kirchhoff y pónganla acá, en TC, y resuelvan matemáticamente y resulta que es esta. Va a decir la misma. Bien, pero resulta que DE, duración en exceso, ¿cómo podré yo estimarla? Fácil. Voy a agarrar mi precipitación, mi tiempo, y voy a dibujar mi hietograma. Voy a calcular mi curva de infiltración, ¿no ve?, o mi índice phi de la cuenca. Perfecto. Duración de la lluvia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duración de la lluvia, 6 horas. Tomando en cuenta que este es un intervalo de 1 hora. Duración en exceso es esta. 1, 2, 3, 4. Perfecto. 4 horas. Duración en exceso, 4 horas. Un camino.
un camino. Pero resulta que a partir de esta sucesión de hidrogramas que han sido generados a partir de un hietograma, también Mokus viene y nos brinda la siguiente expresión, donde nos dice que la duración en exceso es igual a 2 veces la raíz del tiempo de concentración. Como también dice que la duración en exceso es igual solamente al tiempo de concentración. Ahora sí, ¿de qué depende utilizar la primera ecuación o la segunda? Resulta de que asemeja y acomoda esta ecuación para cuencas grandes. Esta de acá, la igualdad con el tiempo de concentración, lo asemeja para cuencas pequeñas. ¿Qué es lo que no hace Mokus o lo que no nos dice aquí? Resulta que no nos dice cuándo es grande y cuándo es pequeña. Porque resulta que para mí, de repente, 500 kilómetros cuadrados es pequeño y para usted es grande. O al revés. Bien, acá sí deja abierto una variable para el análisis, que ya vamos a hablar sobre él. Entonces, si eso fuera así, yo podría escribir que QP, voy a volver a escribir 0,5555 de HP por A sobre TV. Ahora voy a reemplazar lo que es TV acá, para que esté en función a solamente el tiempo, al tiempo al pico. Si reemplazan ustedes, les va a quedar así. QP es igual a 0,208 por HP por A sobre, ya no TV, sino TP, tiempo al pico. Y esta es la ecuación que usted usualmente la va a ver en todos los textos, en proyectos y en documentos técnicos definidos o con la finalidad de calcular el caudal pico. No se olvide que acá Q le va a dar usted en metro cúbico segundo. HPE debe usted colocarlo en milímetros, ¿no? Área debe estar en kilómetro cuadrado y TP en horas. Ahí están sus unidades. Bien, analicemos. Resulta que yo le dije a usted, ¿no?, que todo caudal máximo está referido a una probabilidad, ¿no es así? Y que cuando utilizó la fórmula racional, a través de su curva IDF o PDF, le asignó una frecuencia o un periodo de retorno a ese cálculo del caudal. ¿Y acá dónde está? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde está el periodo de retorno? Bien, hablamos también
que existe la probabilidad. Entonces, ¿qué sucederá si usted calcula la precipitación efectiva a partir, obviamente, de la precipitación y aplica una distribución probabilística? Entonces, va a tener la precipitación total. Total. Vale decir P. Resulta que lo va a llevar a una precipitación efectiva. Efectiva. Vale decir que le genere escurrimiento directo. Si usted tiene HPE acá, calcula el caudal. Bien, pero resulta que necesita la probabilidad. ¿Quién le va a insertar acá el término de probabilidad para que usted venga y sepa el periodo de retorno? Va a ser una ley probabilística o una distribución probabilística. Bien, a través de una distribución probabilística o una distribución de probabilidades. ¿De acuerdo? Entonces, agarra la precipitación que tiene en su cuenca. Va a venir acá y para llegar a la precipitación efectiva, ¿qué va a hacer? Número de la curva. Método que le permite a usted separar la total de la efectiva. No, mal dicho, la efectiva de la total, ¿no? ¿Por qué? Porque la efectiva siempre es menor que la total. Entonces, viene acá, agarra la precipitación, agarra método del número de la curva, determina la precipitación efectiva, ¿no? Aplica una distribución de probabilidad, ¿no? Y luego, ¿qué va a tener? Luego va a tener una precipitación un poquito más grande. Va a tener la precipitación efectiva, obviamente, efectiva probabilística. ¿No es así? Obviamente, antes de todo esto, usted va a pasar por acá por una prueba de ajuste que se llama prueba de bondad de ajuste. En otras palabras, va a pasar por un proceso para ver si estos datos se ajustan o no a esta distribución probabilística. Bien, entonces, si yo ya tengo la precipitación efectiva probabilística, puedo venir y aplicar ¿qué? El hidrograma triangular. Y lo puedo hacer mediante esta expresión por Mockus, desarrollada por Mockus. Perfecto, donde voy a poder
encontrar mi caudal pico. Perfecto. Si se fijan ustedes, entonces voy a llegar claramente a este QP. Y este QP va a estar en función a un periodo de retorno. Definido ¿dónde? En la distribución de probabilidad. Una vez que llegue a tener todos los datos, procedo a calcular el caudal pico. Y una vez que tenga el caudal pico, con los datos de QP y TP, voy a poder dibujar mi hidrograma adimensional. ¿De acuerdo? Entonces, voy a lograr pasar mi hidrograma gráficamente de un triángulo a mi hidrograma con una forma de campana. Y que lo podré hacer para diferentes periodos de retorno. Entonces, si analizo esta situación, fíjense cómo está enmarcado mi flujograma. Y estos son los pasos que usted debe seguir en su proyecto. Tiene la estación, perfecto, tiene la estación. Tiene la muestra de las precipitaciones. Baje. Separar de la total la efectiva, número de la curva. Va a someter a una prueba de bondad de ajuste toda esta muestra o esta población. Si se ajustan esos datos a esa distribución de probabilidad, va a ser aplicada para darle ¿qué? Un periodo de retorno. Si le da un periodo de retorno, va a tener ¿qué? Una precipitación efectiva probabilística o probable. Con ello va a un hidrograma sintético triangular y va a determinar Q sub P. Y teniendo Q sub P con T sub P, va a generar su hidrograma dimensional, donde el hidrograma dimensional tiene coordenadas tipo, tanto para QP como para TP. Y lo único que va a hacer usted es dividir. Nada más. Las coordenadas tipo con QP y TP. Y de ahí va a tener su hidrograma adimensional. Entonces, si se fijan, NC ya hemos visto. Ahora nos hemos dado un saltito hasta llegar al hidrograma triangular. En 5 minutos posteriores vemos hidrograma dimensional. ¿Qué nos falta? La distribución de probabilidad aplicando nuestras pruebas de bondad. Y que ese es nuestro siguiente tema, que viene a ser unidad 4, leyes de distribución de probabilidad.
y que también, luego de desarrollarlo, le voy a echar mano para qué. No se olviden, tenemos algo muy pendiente, que las curvas IDF. Y claro, tranquilamente puedo venir, le doy mi probabilidad con la ley y determino esa curva para ese periodo de retorno. Preguntas, dudas. Ni una. Fíjense, voy a dejar de compartir y voy a compartir este archivito. Fíjense, ahí está de bonito nuestro hidrograma adimensional. Bien, para 2 periodos, 1000 años es Rho. Y este es un pequeño cálculo somero. ¿Para qué? Para una presa. Ustedes cuando lleguen a Obras Hidráulicas 2, les dije, van a diseñar para 500 y van a verificar para 1000. Mínimamente. Pero más allá de esto, fíjense, todas estas casillas sombreadas corresponden a coordenadas tipo. ¿Tipo de quién? Del hidrograma dimensional. En otras palabras, la SCS les ha brindado a usted coordenadas tipo. Y que para determinar el hidrograma adicional para ese periodo de retorno estudiado, lo único que tengo que hacer, fíjense, es multiplicar. Fíjense, estoy multiplicando el Q sub P por la coordenada. Por la coordenada tipo. Y genero la dimensional. Y genero el adimensional. Bien, ¿para qué? Para un periodo de 500. Y para un periodo de 1000, fíjense, estoy multiplicando Q sub P por todas las coordenadas. ¿Qué me falta? El tiempo. Fíjense dónde está T. El tiempo al pico por todas las coordenadas. De esa manera, fíjense, para dibujar de 500 años, lo tengo acá. ¿No? Estos dos. Para dibujar el de 1000 años, tengo este y tengo este de acá. Entonces, el hidrograma dimensional simplemente le va a dar a usted el cambio de forma de un triángulo a una campana. Nada más. ¿De acuerdo? Y lo único que va a tener es multiplicar TP y QP por las coordenadas tipo, que vienen a ser estas plomitas de acá, que yo se las voy a dar en cualquier libro de hidrología, en cualquier libro de hidrología lo encuentro. Entonces, como yo generé, fíjense acá, los hidrogramas triangulares para 50, 100, 500 y 1000, para 500 ya tengo. ¿Cuánto vale Q sub P? Para 1000 también. Y sé cuánto vale TP, tiempo al pico. Entonces, genero fácilmente estas curvas. ¿De acuerdo?
Es por eso, si vuelvo a las pizarras, necesito QP y TP, nada más. Con eso tranquilamente puedo generar el adimensional. ¿Sí? Entonces, resumiendo, un hidrograma unitario. Hemos visto un hidrograma común y corriente. De ahí separamos el flujo básico, ¿no ve? Del flujo que escurre. De ahí vimos el hidrograma unitario. De ahí vimos la curva en S o hidrograma en S. Y hoy vimos el hidrograma triangular, ¿no? Y el hidrograma adimensional. Con ello tenemos todo lo básico de hidrogramas. ¿Qué nos falta hacer? Profundizar estos conceptos. ¿Dónde? Con ejercicios. ¿De acuerdo? Y con ello habríamos finalizado nuestra unidad 3. Entonces, preguntas, dudas. Fíjense, quise escribir este flujograma, ¿no? O estos pasos en orden, porque esto es justamente lo que tienen que hacer, ¿dónde? En su proyecto. Justamente. Entonces, de acá a más tardar los primeros días de octubre, usted ya va a poder completar el flujograma total hasta acá. ¿Por qué? Porque ya va a saber aplicar una ley de distribución de probabilidad. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cuál es mi objetivo? Les dije, que ustedes se construyan esta hojita. Si se fijan, esta hojita electrónica y comienza tal como se los he dibujado el flujograma. Comienza con los datos de la estación. ¿No? Comienza con los datos de la estación. He analizado, puedo rellenar o no, debo descartar o no. He pasado a encontrar mi tiempo de concentración con mi número de la curva. Luego he procedido a calcular la precipitación efectiva. La total, bueno, la efectiva de la total. He pasado a hacer, fíjense, mi prueba de distribución de ajuste. Primero mis dos pruebas, luego con esas pruebas recién puedo generar ¿qué? Puedo generar, fíjense, la precipitación efectiva versus el periodo de retorno. Con eso he generado mis caudales y luego he pasado ¿a qué? A generar mi hidrograma adimensional. Entonces, si usted se va elaborando esta hojita, seguramente va a agarrar para su proyecto, va a copiar los datos y lo va a tener fácilmente listo para imprimirlo. Y directamente pasar a hacer luego el análisis de los caudales. ¿Está bien? O sea que hasta el momento podemos generar un caudal ¿con qué? Con la fórmula racional. ¿Y con qué más? Con el hidrograma de mocos. ¿No es así? Obviamente, sin olvidar el análisis que puedo hacer con la curva en S y el hidrograma adimensional. Ahora,
yo a ustedes les he escrito todas las fórmulas, o en su gran mayoría, 15 fórmulas para determinar el caudal máximo, totalmente empíricas. En otras palabras, son 15 fórmulas que he procedido, ¿no?, a buscar de diferente literatura, de diferentes libros. Y fíjense, tienen 15. A partir de esas 15, yo quisiera que ustedes determinen el caudal y van a ver la gran variación que tiene. Hay fórmulas que sacan 50 y hay fórmulas que sacan 150. ¿Qué es lo que sucede? Fácil. No es que es mala la fórmula. La fórmula ha sido calibrada o encontrada empíricamente para unas ciertas características. Por lo tanto, nunca aplique estas fórmulas, a no ser que usted haya calibrado y sepa muy bien, o sepa conocer muy bien la cuenca. Pero si usted se toma el detalle de calcular con estas fórmulas, van a ver la variación que existe. La mayoría, fíjense, está en función, obviamente, más allá de la área. Fíjense, área, todas, ¿no? Pero algunas tienen, fíjense, algunos coeficientes. Entonces, ¿será que esta fórmula es adecuada para nuestra cuenca? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que comparar lo medido con lo calculado. Y si lo medido y lo calculado es exacto, pues esa es la ecuación que puede estar obteniéndome un caudal máximo. Bien, ustedes me preguntarán, ¿dónde está acá el periodo de retorno? No hay. Por ende, son ecuaciones para determinar caudales instantáneos, puntuales, solamente del día y de la hora de hoy. ¿De acuerdo? Estas formulitas ustedes lo tienen en su Moodle y pueden tranquilamente hacer algunos calculitos y comparar. ¿De acuerdo? Pero fíjense, existen fórmulas empíricas, existen. Bueno, bastantes de las deducciones en hidrología tienen lógica, pero son empíricas. Y bueno, la han desarrollado a base de esa explicación lógica. ¿Sí? Entonces, fíjense, con eso más, ustedes también tendrían fórmulas empíricas, por lo menos para comprobar cómo están sus cálculos. No comprobar, perdón, comparar los resultados de sus cálculos realizados con los otros métodos. ¿Sí? Preguntas, dudas. Con eso habríamos terminado nuestro tema número 3. Próxima clase, comenzamos con ejercicios desde el número de la curva. Yo pienso que dos clases, por lo menos, vamos a hacer ejercicios. Una hagamos del número de la curva y otra hagamos justamente de hidrogramas, ¿no? Para que la subsiguiente semana entremos ¿en qué? En leyes de probabilidad.
¿De acuerdo? Viendo o repasando el chi cuadrado y el Smirnov, que vienen a ser justamente pruebas de bondad. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ni una. Bien. Grabaré las pizarritas, luego se las voy a subir, por favor, para que ya las dispongan ustedes. No me vaya a olvidar. Guardar. Perfecto. Ya están guardadas. Con ello, entonces, ya les voy a proceder a subir toda la información para que ustedes ya cuenten con ese material de consulta. Entonces, vamos a hacer varios ejercicios. No se preocupen de ello. ¿Para qué? Para ir repasando y ejercitando todos esos conceptos. Particularmente me gusta analizar las cuencas con diferentes intensidades. Y así le voy a decir a usted, tiene una cuenca que puede ser dividida en 4, B, C y D. En D llueve con una intensidad de 5 milímetros hora. En C no llueve, 0. En B, 8 milímetros hora. Y en A resulta 12 milímetros hora. Halle el hidrograma resultante. Ah, perfecto. Usted vendrá, me dibujará el hidrograma en D, me dibujará el hidrograma en B y me dibujará el hidrograma en A. Y luego vendrá y seguramente me dirá, ah, ¿sabe qué? Este es mi hidrograma resultante. Bien, para eso debo repasar las hipótesis. Y las hipótesis, para no olvidarme de nada, las copié. Y se las di a ustedes la anterior clase ahí en las diapositivas. ¿Está bien? Entonces, combinar esta situación es muy bonita. A veces puedo decir 0 aquí, no, 0 aquí, o 0 aquí, y aquí cierto valor, y aquí cierto valor. ¿Cómo sale este hidrógeno? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a estar enmarcados en ese tipo de resolución. Les comento que ya tengo 2 ejercicios escritos, justamente del número de la curva. Entonces, voy a escribir algunos más combinados, si vale el término, el hidrograma, para que ejercitemos esos 2 temas de una sola vez. ¿Sí? Bien. Yo les dije en la anterior clase, vamos a pasar una horita, cabal, una horita. Con eso terminamos lo que es hidrogramas y nos preparamos para todas nuestras clases prácticas. Si no hay más dudas o algunas consultas, por favor. Bien. Tengan ustedes muy buenas noches entonces y gracias por esperarme. Adelante, lo escucho. Adelante, adelante. Quería hacer una consulta, ingeniero, acerca del proyecto, especialmente de algunas estaciones, ingeniero. ¿Será que puedo compartir un cachito pantalla, ingeniero? Por
supuesto. Se lo habilito. Ya, Ya lo puede hacer. ya, gracias, ingeniero. No, adelante. Ahí, ingeniero, a nuestro grupo nos ha tocado la cuenca de Patcoyo. Ya. Eh, esa es nuestra delimitación. Uno es eso, Inge. Ahora, la estación de Patcoyo, ingeniero, no tiene datos. Y la que, la que más tiene datos es la estación de San Lucas, la de Muyukiri, y estaba tomando también, Inge, la de la torre, porque tienen similitud los datos entre San Lucas, Muyukiri y la torre. Y estaba tratando quizás de utilizar el de Santa Elena, pero son muy diferentes los datos de precipitación con respecto a esos. Por supuesto. Ahora, le quería consultar si puedo utilizar cualquiera de estos de afuera como estación índice para completar la de Patcoyo. Ya. A ver, completar va a estar medio complicado Sí, porque tiene muy pocos datos en Patcoyo, sí, ¿no? es mucho. Soy relativamente, ahí puede depurar los años que no tiene. De repente llega a 9, 8 en Patcoyo, ¿no ve? Sí, ingeniero. ¿No? De repente ahí. Completar toda esa información es muy, muy incierto. Usted puede hacer un proceso matemático excelente, sin ningún error, pero ¿quién le asegura que ese es el valor? Sí. ¿No? Entonces, nadie. ¿Yo qué le sugiero? Que usted venga, depure todos estos datos, se quede con 8 datos, solamente con 8 datos, y trabaje con la estación de Patcoyo, con esos 8 datos, ¿no? Con esos 8 datos, y compare con una de las otras 2 estaciones, ¿no? Compare con una de las otras 2 estaciones la precipitación media anual. En otras palabras, yo le preguntaría, ¿sabe qué? Si puede volver al Google, por favor. En otras palabras, le preguntaría, ¿en Patcoyo llueve lo mismo que en San Lucas? Entonces, si usted ha hecho ese cálculo, perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen gran similitud. Sí, Y si tienen gran similitud, ya podría usted hacer ya todos sus otros cálculos solamente con la ecuación, con la estación de San Lucas, ¿no? Yo, sí. analizando y viendo lo que me ha mostrado, San Lucas es la más apropiada para trabajar con su cuenca. Sí. No así Muyukiri, porque ya está mucho más lejana y ni qué hablar de Santa Elena, ¿no? Ni qué hablar. La torre ya le va a variar, porque en realidad la torre es la estación de Camargo, ¿no? La torre es ahí, saliendo de Camargo a unos 3 kilómetros. Y Patcoyo ya es zona mucho más alta que Camargo, ¿no? Pero San Lucas tiene gran similitud. Entonces, si se fija, muchas de las veces a ustedes les va a tocar hacer eso. ¿Por qué? Porque no hay información. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que buscar la manera de justificar, pero a base de algún cálculo. Lo más
acertado posible es hacerse la pregunta, ¿en tal estación llueve más o menos que en esta? Sí, llueve más o menos. Ah, perfecto. Eso es lo que se llama el módulo pluviométrico anual. ¿Sí? Entonces, perfecto. Ahí llueve entre 300 y 350 milímetros año. Ah, excelente. En el mío también andamos por 350, 370. Bien, no me queda más. No puedo decir no puedo hacer, ¿no? Entonces, ese es mi consejo para usted o para su grupo. Bueno, ingeniero, otra consultita, perdón, ingeniero. Entonces, obviamente, ¿no? La estación de Santa Elena estaba en cuestión, pero no. Si haría eso, la media de los años que tiene la estación 1 de San Lucas y otro está la estación de Patcoyo, y hago una diferencia, ingeniero, si no difieren mucho la precipitación media anual, puedo, puedo tomar, Inge, un cierto periodo, o sea, de años, y ese cierto periodo completarlo, Inge, porque la estación de Patcoyo, la verdad, es desde el 2006, creo, nomás tiene hasta el 2019, como para trabajar desde el 2000, por ejemplo, que San Lucas sí tiene. Claro, yo quisiera completo datos con un cierto periodo, no muy grande, ojo, y comparo esos datos con la estación de Patcoyo. Y si son bastante en Patcoyo, perdón, con, ¿cómo se llama la otra? Y está bien, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, no, ¿por qué? Pues, ¿alguna preguntita más? Bien, entonces quedaremos ahí, por favor, la próxima clase, antes de la clase, mucho antes de la clase, les voy a pasar los enunciados para los ejercicios, ¿de acuerdo? Y así todos ustedes tienen los datos para desarrollarlos. Tengan buenas noches. Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.